Hola a todos. Bienvenidos a Los 3 pies del gato, soy Sonia y hoy vamos a seguir con el tema 4 de nuestro curso de biodescodificación. Os traemos la parte 2. Pues bien, en el tema 4 empezamos a hablar del bioshock, de las características del bioshock, lo que era, en qué consistía y demás. Entonces, en esta parte 2 del tema 4 queremos terminar de explicaros cómo funciona y cómo gestiona el cuerpo el bioshock. Bueno, ya vimos que el bioshock era un acontecimiento dramático, producido en aislamiento, con una serie de características que nos removía por dentro y nos ponía el cuerpo en estrés. Si no encontrábamos una solución, el inconsciente pasaba biológicamente a buscarla. Y si la encontramos, pues sin ningún problema. Entonces, queremos partir desde el punto en el que sufrimos el bioshock y nuestro cuerpo entra en estrés. ¿Cómo gestiona nuestro cuerpo ese estrés? Porque claro, tiene que devolvernos a la normalidad. Así que lo va a hacer de dos maneras. En primer lugar, va a ver si puede aplicar un ciclo circadiano. ¿Esto qué es? Pues el cuerpo va a tratar de gestionar todo ese estrés en unas pocas horas. Es decir, va a someter al cuerpo a una hora de estrés y luego a 30 minutos de recuperación. En estos momentos, en los 30 minutos de la recuperación, podemos notar algún pequeño síntoma, alguna inflamación o a lo mejor acidez debido a la hiperactividad celular. Pero si esto no funciona, va a pasar al ciclo ultradiano. Esto sucede cuando el cuerpo no logra gestionar ese estrés en un ciclo de 90 minutos, es decir, no encuentra solución y para no mantener al cuerpo en estrés, pasa a un ciclo de 24 horas para volver a retomar la solución. Puede darse el caso que el cuerpo no pueda gestionar todo este estrés. Entonces, esta adaptación de 90 minutos de estrés, 24 horas, 90-24, se convierta por sí mismo en un problema. En este caso, cuando el ciclo de estrés y reparación es demasiado largo, todos los receptores que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo se destruyen. Y se destruyen para dejar paso al síntoma, para sacar al cuerpo del estrés y dejar paso al síntoma. Estas dos opciones de manejar el estrés puede llevar a varias consecuencias. Una puede ser la represión de la conciencia, o incluso si el evento es algo muy traumático, muy fuerte, puede incluso provocarnos amnesia, o a lo mejor un trance, un desvanecimiento, pesadillas, o incluso el desdoblamiento de la personalidad, es decir, vamos a manifestar dos personalidades diferentes. El bioshock siempre va a golpear nuestro cerebro derecho, que es el cerebro el reactivo, el que reacciona visceralmente sin ningún tipo de razonamiento. Entonces el bioshock pasa a ser una referencia, algo que no nos imaginábamos nunca que podía ocurrir, ha ocurrido, o al menos existe la posibilidad de que ocurra. Y esta referencia se queda anclada en nuestro inconsciente. Y de este instante que ya no existe, o sea, ya no es real, ya ha pasado, ya no existe, surge el síntoma. ¿Por qué? Porque sigue existiendo dentro de nosotros. Por otro lado, cuando vivimos un acontecimiento, un bioshock, siempre le vamos a otorgar un sentido. Esto es inevitable. Siempre, en el 100% de los casos, le vamos a otorgar un sentido. Este sentido puede ser positivo, hace que me sienta bien. Menos mal, qué susto me he llevado, pero estoy bien. Podemos otorgarle un sentido neutro. Esto es cuando el acontecimiento no nos afecta realmente, no se graba en ningún sitio y no produce ningún bioshock. O podemos otorgarle un sentido negativo. En este caso, la energía emocional es muy intensa y la mente no lo puede gestionar. Así que dejará paso al inconsciente para que él busque una solución. Por último, también podemos otorgarle un sentido de descarga. ¿Qué es esto? Esto se produce cuando el acontecimiento nos hace liberar, descargar. Lloramos, gritamos, lo que sea, es decir, es una energía que entra y vuelve a salir y entonces se produce el equilibrio. Bueno, para resumir un poco todo lo que hemos dicho, el bioshock se produce en un momento preciso, en un lugar preciso, en un contexto preciso, y todo ello crea un resentir o un sentir preciso que afecta a una zona precisa del cerebro que se encarga y controla una zona precisa del cuerpo. Por ello, en terapia de biodescodificación trabajamos sobre ese momento preciso para expresar toda esa emoción vivida en ese momento y liberarla. De esta manera liberamos el inconsciente que está ahí trabajando de manera permanente.
ya no tiene problema que solucionar, por lo tanto ya no va a buscar ni va a estresar el cuerpo, ni lo va a someter a síntomas ni a nada, porque ya el problema ya no está. Es decir, que en terapia de biodescodificación tratamos de reconciliar la razón, nuestro razonamiento, con las emociones que están guardadas dentro y que incluso ni nos acordamos ni nada. Los terapeutas vamos a tratar de vaciar todo ese resentir. El resentir, ya lo explicaremos más adelante, pero lo llamamos a la emoción genuina, ¿no? A la emoción primaria que se quedó ahí guardadita en cada célula. Eso es el resentir. Entonces, los terapeutas vamos a intentar vaciarlo, sacarlo para que ya no esté. Porque las memorias, la memoria no se borra, se puede liberar o se puede desactivar, pero nunca se borra. Eso de borrado de memorias, quitároslo de la cabeza porque no existe. El instrumento o la herramienta que utilizamos en terapia para llegar a ese resentir, a esa emoción genuina y primaria, va a ser la biodiana. Esto, digamos que es un esquema que va a permitir al terapeuta saber si el paciente en terapia está lejos de su resentir o se está acercando. Bueno, aquí en el dibujito que os he hecho vemos las diferentes etapas de la biodiana, que son las capas, digamos, que ponemos cuando vivimos un trauma. Es como una cebolla. Entonces, en primer lugar tenemos el acontecimiento exterior. Esto está fuera de nosotros, de nuestro cuerpo y está fuera. Es cuando el paciente nos describe qué ocurrió. En este momento el paciente está en su mental, en su mente. Por ejemplo, estamos hablando con una chica que nos cuenta que su padre la abandonó cuando era pequeña. Vale, nos está contando el acontecimiento exterior. Luego pasamos a los actos. Cuando nos está contando esto, nos va a describir qué hacen los personajes. Es el comportamiento externo que todo el mundo puede ver. Es decir, por ejemplo, la niña nos cuenta que su padre la abandonó porque, claro, su padre y su madre discutían mucho y entonces la gritaban a ella, había muy mal ambiente en su casa. Estos son los actos. Después pasamos al nivel de los pensamientos. Aquí el paciente nos va a explicar lo que piensa él de la situación y lo que razona. Todo ello en base a sus creencias, a su educación, etc. Es decir, la niña nos contará, o la chica nos contará, es que no me parecía bien esa situación porque teniendo una hija tan pequeña, pues no me parece bien que discutan unos padres delante de ella, que lo paguen con ella. Estos son los pensamientos. Luego nos vamos a los sentimientos. Esto está hablando de dos cosas, de sentir y de la mente. Sentimientos. De sentir, pero todavía estamos en la mente. Es decir, es lo que sentimos para justificarnos, para poner distancia de ese acontecimiento traumático. Son pensamientos disfrazados de emoción. ¿Y cómo se distinguen de una emoción real? Porque cuando se expresan los sentimientos, no pasa nada, la persona, el paciente, te lo cuenta como si te está contando que está lloviendo, ¿sabes? O sea, no hay una implicación emocional. Esto sería la chica que nos cuenta, pues claro, yo me sentía muy mal, me sentía culpable porque ellos discutían, pero no se emociona, o sea, es como un recuerdo, o sea, como una barrera que ella se ha puesto, no es la emoción real que ella sintió en aquel momento. Luego ya sí que pasamos a las emociones. Las emociones todavía son conscientes, es decir, todavía son pensadas. Y hay seis arquetipos diferentes de emociones, por así decirlo. Está la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la rabia y el asco. Es decir, la chica que nos está contando su historia de abandono nos va a decir, bueno, ¿y tú qué sentías, no? Que pues me sentía mal, me sentía culpable. ¿Y qué te hacía sentir ese mal? Pues mira, sentía rabia contra mi padre y contra mi madre, porque es que esa es una de las emociones arquetipo, y es que me daban asco. Otra de las emociones arquetipo. Cada uno se identifica con una o con otra. Por supuesto que hay muchas más emociones, pero digamos que esas 6 son las clásicas. Después ya pasamos a las sensaciones. Ya estamos muy cerca de hallar la verdad. ¿Qué son las sensaciones? Son emociones, pero que ya no son tan conscientes, porque empiezan a despertar en nuestro cuerpo sensaciones. Es decir, empiezan a despertar aquel estrés
que el cuerpo vivió con el Bioshock. Son sensaciones físicas, es decir, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele un brazo, me duele un pie, y tan solo con el movimiento, con a lo mejor hacer así o hacer un movimiento, eso ya lo expresa todo, no hacen falta ni palabras. Ya estamos yendo de la mente al cuerpo, estamos conectando esos tres planos. El cuerpo, el cerebro y la psique los estamos logrando conectar. Y esto es para alcanzar la coherencia, que todo se ponga en equilibrio. Las sensaciones cuando ya nos pasan con el cuerpo es la puerta al resentir. La estamos abriendo, estamos cogidos del pomo ya. Y por fin llegamos al resentir. Bueno, los resentires son infinitos, son particulares de cada uno y no hay... O sea, no tiene por qué ser una emoción arquetipo como estas que decíamos en las emociones. No tiene por qué ser tristeza, me siento triste. Puede ser incluso una frase de vete a la mierda. O sea, ese puede ser el resentir de una persona. Es algo muy particular y muy preciso. Va acompañado siempre de la sensación, que es intangible. Es decir, el resentir siempre lo vas a averiguar, vas a saber que la persona está ahí porque es que está estresada, o sea, su cuerpo tiembla, llora, hace gestos, ese es el resentir, está ahí. La persona lo que hace en estos momentos es que ha abierto la puerta de aquel acontecimiento que pasó y es que lo está volviendo a revivir, aquel dolor, su cuerpo está otra vez como si hubiera viajado al pasado y estuviera ahí. La persona en estos momentos tiene que tomarse su tiempo, se tiene que dejar imbuir por todo ese dolor, se tiene que dejar acoger y lo tiene que agrandar para, digamos, juntarlo todo y entonces ya expresarlo, expresar ese resentir de la manera que a él le salga. Puede ser un grito, puede ser una frase de vete a la mierda, o te odio, o lo que sea, lo que os he dicho, muy personal. Es esencial expresarlo, es decir, que la voz salga de nuestra boca, porque claro, es lo que hemos dicho antes, es una energía que ha entrado, está dentro de nosotros y la tenemos que sacar. Si no hacemos nada, si no emitimos, no la podemos sacar. Entonces, cuando lo sacamos, cuando decimos aquello liberador, ¿qué sucede? Que la persona, de estar en estrés o temblando o estar llorando, se relaja. O sea, es como... esa sensación muchas veces de... ¡oh! Es que ni se puede expresar con palabras porque es como un vaciado completo, ¿no? En esos momentos sabemos que se ha liberado ese resentir, ese problema ya no está, el inconsciente ya no lo tiene que gestionar, el estrés desaparece, los síntomas desaparecen. Y va a pasar una cosa a lo largo de toda esta terapia, ¿no? Va a pasar que nuestro inconsciente es muy cuco, es muy listo, entonces claro, nos quiere en supervivencia. ¿Qué pasa? Que la supervivencia pasa por no hacernos sufrir. ¿Y qué hemos visto aquí? Que cada vez que nos vamos metiendo al centro, sufrimos. Y sobre todo ya cuando abrimos la puerta del resentir, sufrimos todo lo grande. Entonces, de manera inconsciente, todo el rato, con las preguntas del terapeuta, el paciente se va para afuera. Empieza a describir cosas de fuera. Por eso es necesaria muchas veces la ayuda de un terapeuta, para que nos reconduzca, porque es que nosotros inconscientemente, nuestro inconsciente quiere salir, es como un fuego, ¿no? Imaginaos una vela, una llama, entonces vamos acercando la mano, cada vez que acercamos la mano nos quema más. Entonces claro, el inconsciente es hacer así, quitar, porque no queremos que nos queme, pero ¿qué pasa si hacemos así y la aplastamos contra la llama? Que la llama se apaga, no nos quema, o sea, nos quema lo mínimo y no nos hace daño. Otra cosa es si nos quedamos ahí justo a 3 milímetros de la llama, que nos estamos quemando, pero es que el truco, lo que consiste en la biodescodificación, es coger la vela y hacer así y quemarla, o sea, y apagarla, perdón. Por eso no debemos tener miedo a volver a sentir ese sufrimiento, porque es que ese sentir va a ser 2 segundos. 3, 10, es tan ínfima esa cantidad de sufrimiento porque te va a liberar para siempre. Es decir, ya no vas a volver a sentir ese dolor nunca. Entonces creo que merece bastante la pena volver a sufrir eso durante 10 segundos, que durante toda tu vida, a lo mejor con una enfermedad o con un trastorno del comportamiento. Bueno, y aquí vamos a poner punto y final a todo este tema 4 del Bioshock.
Espero que os haya gustado mucho. A mí el tema de la biodiana y explicarlo me encanta porque es muy auténtico. Entonces, bueno, esperamos que os haya quedado todo claro. Ya sabéis, dudas, preguntas en comentarios abajo o a nuestro email. Y bueno, pues nada más, os esperamos en el próximo vídeo. Suscribiros para seguir todas estas charlas, estos temas, otros vídeos de interés, apoyarnos y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.